funciones podemos resolver esta situación problemática. ¿Cómo? Recuerden que la calculadora esta proporción ya la tiene registrada. 1,73 sobre 1 en la calculadora se conoce como tangente de 60, tangente de 60 grados. Es decir, la calculadora ya sabe que un triángulo rectángulo de base 1 y un ángulo de 60 grados proyecta una altura de 1,73. Ya lo sabe, ya lo tiene registrado en la memoria, ya lo tiene guardado. Entonces, no es necesario tener que dibujar un triángulo para poder verificar eso. Podemos aprovechar ese registro de la calculadora y resolver este problema utilizando esas funciones trigonométricas. Para poder resolver esto, antes es necesario estudiar cada una de las funciones. Las razones trigonométricas que vamos a estudiar este año son tres. La razón seno, coseno y tangente. Antes de ver cada una es necesario saber identificar los catetos y la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Esto lo pueden ver en este video, en este link, pero yo lo voy a explicar de todas maneras con un triángulo que tengamos acá. Voy a tomar el primer triángulo. Tengo un triángulo rectángulo. Esto es un triángulo rectángulo, acá está el ángulo recto, ¿sí? Acá tengo el ángulo, otro ángulo de este triángulo. En este caso, el lado que está marcado con rojo es la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es el lado más largo que está frente al ángulo recto. Este es el ángulo recto, el que está frente es la hipotenusa, el lado más largo. Los otros dos lados se llaman catetos. Acá en trigonometría estos dos catetos se van a clasificar. Sí, van a retener un nombre. Vamos a diferenciarlos. Uno va a ser cateto opuesto y otro va a ser cateto adyacente. Eso va a depender del ángulo que estemos observando, del ángulo que tengamos para analizar. En este caso tengo este ángulo. Desde el punto de vista de este ángulo de 60 grados, el lado que está frente a ese ángulo recibe el nombre de cateto opuesto. Ahora, el lado que está pegado a ese ángulo recibe el nombre de cateto adyacente, ¿sí? Todo va a depender de dónde esté el ángulo a estudiar. En este caso, acá está el ángulo de 60, el lado que está enfrente a ese ángulo se va a llamar cateto opuesto. El lado que esté pegado a ese ángulo se va a llamar cateto adyacente. Veamos otro ejemplo con otro triángulo. Acá tengo este triángulo, ¿sí? Acá tengo el ángulo de 60, un ángulo de 60 grados. El lado que está al frente de ese ángulo se llama cateto opuesto. 14 es cateto opuesto. Y en este caso, acá pueden ver que este lado más largo es la hipotenusa, ¿sí? Está frente al ángulo recto. Acá tenemos el ángulo recto. Entonces, como se proyecta enfrente, esto va a ser la hipotenusa. Veamos otro. Acá tengo el ángulo, está acá. Este lado que está pegado al ángulo se va a llamar cateto adyacente. Este otro lado más largo que está frente al ángulo recto es la hipotenusa. Y así podemos estudiar cada uno. Acá tenemos otro, acá está el ángulo. Este lado es la hipotenusa y este lado que está pegado al ángulo es el cateto adyacente. Para estudiarlo mejor pueden visitar el link que les dejo acá en esta diapositiva. Siguiendo, vamos a estudiar cada una de las razones trigonométricas. La primera, seno. Seno de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. El coseno de un ángulo va a ser igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y tangente de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Vamos a estudiar cada uno de ellos. Primero, la función seno. Seno de un ángulo cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá tienen como ejemplo un triángulo de 30 grados, un triángulo con un ángulo de 30 grados que proyecta una altura de 5 metros y una hipotenusa de 10 metros. Vamos a estudiar la función trigonométrica vamos a verificar la función trigonométrica en este triángulo. Tomamos la fórmula, reemplazamos los datos, seno del ángulo alfa, esto es alfa, es la letra del alfabeto griego, la primera letra del alfabeto griego, esto ya lo vimos en segundo año.
En este caso, alfa mide 30 grados, entonces ponemos seno de 30 grados. Es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto vale 5, la hipotenusa vale 10. Vamos a colocar acá 5 sobre 10. En ese orden es cateto opuesto sobre hipotenusa. 5 dividido 10. En ese orden no puedo dividir al revés. ¿Esto qué me da? 5 dividido 10, 0,5. Verificamos en la calculadora esta función y vemos que seno de 30 grados es igual a 0,5. Ustedes colocan en la calculadora sin, van a ver la tecla de seno, sin de 30 grados, colocan igual y les va a aparecer este resultado, 0,5. ¿Sí? Algunas calculadoras van a necesitar colocar paréntesis, otras no, otras directamente van a poder poner sin de 30. Verifiquemos otra función trigonométrica. Tengo otro triángulo rectángulo, tengo un cateto opuesto de 14 y la hipotenusa de 16,16. Tomo la fórmula y reemplazo los datos. Seno del ángulo alfa, seno de 60, porque acá mi triángulo tiene un ángulo de 60. Cateto opuesto vale 14, hipotenusa vale 16,16. Resolvemos 14 dividido 16,16 da 0,86. Verificamos esta función, colocamos en la calculadora sin de 60 y van a obtener que da como resultado 0,86. Así pueden verificar cada una de las funciones para distintos triángulos. La calculadora tiene registrado las relaciones, las funciones trigonométricas para todos los triángulos. Pueden verificar para la función coseno, la función tangente. Vamos a ver acá una de la función tangente. Función tangente, tengo un triángulo con un ángulo de 70. Acá tenemos el cateto adyacente, está pegado al ángulo, y también tenemos el cateto opuesto, que es 30, está frente al ángulo. Cateto opuesto, cateto adyacente, ¿qué fórmula vamos a usar? Tangente. Reemplazamos los datos. Tangente del ángulo, tangente de 70. ¿A qué es igual? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. 30 dividido 10,91 nos da 2,74. Verificamos esta función en la calculadora. Tangente de 74 grados, de 70 grados da 2,74. Colocan en la calculadora tangente de 70 y van a obtener ese resultado, 2,74.